Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y esta es una presentación sobre el uso de la fuerza por los miembros de las instituciones policiales. El contenido de esta presentación es fundamentalmente un análisis de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que se publicó el 27 de mayo de 2019 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esta ley es de observancia general en el territorio nacional y aplica para las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Esta nueva ley deroga todas las disposiciones que se le opongan tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Sin embargo, este análisis no puede realizarse solo tratándose de la ley. Es necesario analizar además otras leyes aplicables a la función policial y por supuesto al uso de la fuerza en específico, la jurisprudencia y las resoluciones judiciales que se han expedido con relación al uso de la fuerza, los informes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, además de algunos trabajos de investigación relacionados con este uso de la fuerza. Sería muy fácil hacer únicamente una exposición y leer la pura ley nacional sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, como veremos, su contenido está muy acotado y requiere de mayor explicación con otros instrumentos para que nos quede bien claro este tema que, bueno, de por sí es bastante complejo y muy vasto. A manera de introducción, antes de empezar a analizar las disposiciones en materia de uso de la fuerza, es necesario entender de dónde surge este uso de la fuerza, para poder nosotros trasladar este conocimiento teórico ya a las bases prácticas. En primer término, hay que entender qué es la fuerza pública. Esta es una expresión del poder coactivo del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Es la expresión de la violencia legítima que ejerce el Estado o que puede ejercer el Estado sobre las personas. Esta violencia legítima surge, de acuerdo con las teorías contractualistas, de la renuncia que hacen los ciudadanos de su derecho a la venganza privada para entregárselo al Estado, que a partir de ese momento se vuelve el único ente jurídicamente y políticamente autorizado para ejercer violencia hacia las personas con el fin de requerirles que cumplan con una determinada actividad o bien que se abstengan de realizar una determinada conducta. Esta aptitud o este monopolio de la violencia institucional es a su vez correlativo a la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de las personas y salvaguardar el orden público. Es decir, yo ciudadano te entrego a ti, Estado, la posibilidad de ejercer violencia sobre mí y sobre el resto de la ciudadanía, a cambio de que me entregues seguridad y de que mantengas un determinado orden. Esta fuerza pública, evidentemente, se tiene que ejercer por medio de un organismo, un ente corpóreo, una persona física. Estas personas físicas se agrupan por el Estado en organizaciones que genéricamente denominamos policías. Entonces, la policía es la única institución autorizada para requerir coactivamente una determinada conducta. Insisto, policía desde un punto de vista genérico, general, lato sensu dirían. Ya dentro de nuestra legislación nacional, el artículo 21 de la Constitución y los artículos 3 y 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dicen que la seguridad pública se ejerce a través de las instituciones policiales, ya en sentido estricto, es decir, lo que entendemos nosotros por policías, las instituciones de procuración de justicia, que son las fiscalías y procuradurías, y también las instituciones del sistema penitenciario. Estos tres son los organismos que forman la fuerza pública. Habría que introducir ahí, para el caso mexicano, pues la cuestión del ejército, la Fuerza Armada Permanente, que yo creo que en la mayoría de las teorías pues podrán encontrar que no forma parte de esta fuerza pública, pero bueno, es un caso
pues en el caso mexicano ya lleva años haciendo estas labores, pues bueno, necesario incluirlos. ¿Qué es el uso de la fuerza? Ya para entrar en materia, pues el uso de la fuerza es un acto de autoridad y es necesario que entendamos bien esta cuestión de que es un acto de autoridad, porque a partir de ahí se va a desarrollar todas estas condiciones, todas estas bases de actuación de la fuerza pública. Entendemos acto de autoridad como una acción que se ejecuta en primera a nombre del Estado y en segunda por parte de un funcionario del Estado. ¿De acuerdo? Si una persona ejerce violencia a nombre del Estado, pero no es funcionario, entonces no podremos hablar de que sea un uso de la fuerza pública. Si un funcionario del Estado ejerce la fuerza a nombre del Estado, pero no está facultado, también entonces estaríamos hablando de una distorsión de la fuerza pública. O en el caso también de que sea un funcionario del Estado que no actúa a nombre del Estado. Por ejemplo, yo policía puedo ejercer violencia sobre alguien, pero no lo hago en mi calidad de policía, sino de particular. Entonces hay que tener en cuenta estas dimensiones porque, insisto, de ahí se va a desarrollar todo el contenido de esta presentación. Este acto de autoridad puede ir desde una restricción temporal de derechos, como puede ser el libre tránsito, la salud, la vida, ya en última instancia. Este es el punto más alto al que llega este uso de la fuerza, que es la pérdida de la vida. De acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en su artículo 3, este uso de la fuerza se debe entender como la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos que se hace de manera momentánea o permanente de las funciones corporales de quien la sufre, de quien sufre la fuerza pública, y se lleva a cabo por una persona autorizada por el Estado, siguiendo determinados procedimientos y protocolos. Ahora bien, cuando nosotros ejercemos la fuerza del Estado, es muy probable que se genere alguna lesión a un bien jurídico, ya sea la salud, la libertad personal, el patrimonio, inclusive la vida. Este tipo de lesiones a bienes jurídicos son siempre investigados por el derecho penal, entran dentro del ámbito de aplicación del derecho penal. El hecho de que nosotros seamos funcionarios del Estado o de que actuemos a nombre del Estado no implica por sí mismo que somos inmunes a la aplicación del derecho penal. No. Nosotros podemos realizar una conducta que entra dentro de la descripción de la norma como un delito. Por ejemplo, podemos lesionar a alguien, caer en el supuesto del delito de lesiones, y lo que impide que se nos aplique la norma penal no es en sí mismo el hecho de pertenecer a la policía o el hecho de haber actuado en nombre del Estado. No, lo que impide que se nos aplique la norma penal es una causal de justificación. Esta cuestión de las causales de justificación, pues bueno, entra dentro de la teoría del delito y podemos hablar mucho sobre ello. Por ahora lo vamos a dejar así mencionado. Generalmente, o lo más común, es que entremos dentro de la causal de justificación de cumplimiento de un deber y en algunos casos de legítima defensa. La mayoría de los códigos penales prevén estos supuestos de justificación de cumplimiento de un deber y de legítima defensa. Aquí les dejo nada más los artículos referentes al Código Penal Federal, porque bueno, pues esos son los que no cambian, permanecen en toda la República, pero según el ámbito de aplicación en el que estemos, pues podemos aplicar la ley de nuestro estado, ¿verdad? Bueno, este uso de la fuerza por parte de la policía debe de tener un objetivo determinado. La teoría acepta que los objetivos más comunes para este uso de la fuerza es proteger a la sociedad de la violencia, cumplir las medidas adoptadas por la Administración de Justicia y salvaguardar los derechos de las personas.
Todo lo que ya se mencionó, bueno, es una aproximación teórica nada más al tema que vamos a tratar. De cada uno de estos aspectos se puede hablar mucho, o sea, mucha teoría atrás de todo esto que estamos hablando, pero se está enumerando nada más así someramente para efectos de introducción. Sin embargo, quiero hacer mucho énfasis en la importancia de que entendamos la naturaleza de nuestra actividad. Es necesario entender de dónde viene la fuerza que estamos aplicando, de dónde viene esa facultad que tenemos de usar la fuerza y a qué obedece que nosotros como funcionarios del Estado estemos facultados a usar la fuerza. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el tema de uso de la fuerza es muy vasto y tiene muchas implicaciones, y si no entendemos los cimientos de nuestras facultades, es muy probable, como muchas veces sucede, que veamos al uso de la fuerza como algo que nos rebasa, que no podemos entender, algo que no tiene justificación muchas veces. Sin embargo, vamos a ver que sí la tiene, y aunque es muy compleja, es necesario tenerla bien en cuenta, porque en la medida en que nosotros entendamos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el por qué podemos hacer lo que podemos hacer, es que vamos a obtener una actuación lo más apegada a derecho y lo más efectiva posible. Es muy probable que si no entendemos por qué estamos aplicando la fuerza, pues la vamos a aplicar mal o la vamos a aplicar con errores, y eso evidentemente nos va a traer problemas. Entonces hay que tener muy en cuenta estos primeras aproximaciones teóricas para poder ejercer nuestra función de mejor manera. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por ahorita. Los veo en el próximo video. Muchas gracias.